a veces las influencias son malas y no producen inspiración alguna, ¿no? Working musicians me conocen más por mi versión de La Chica de Humo que por mi trabajo como compositor, como artista. Y él me decía, no, así no se toca el bossa nova, no, se toca así, mira. Haz de cuenta que estás acariciándole la pierna a una gringa. ¿Se la golpearías, se la arañarías o la tocarías así? Para los rockeros, al sol de hoy soy huesero. Para los poperos, soy jazzista o era jazzista. Entonces, yo era todo y no era nada. Y es un problema de identidad que me incomodaba muy cañón. Desde José José, que fue en 1984, fue la única gira donde tuve nervios, era mi primera gira importante, era el cantante más grande en el momento. Más nunca he tenido un ápice de nervios. Y tú estás para servir. Si eso te pesa, si eso te lastima en el ego, no, pues vete a otra parte donde tú seas el performer, ¿no? Me enseñaron a ser respetuoso de más, tal vez, al grado de cortarme alas. Neta, neta. Eso me puede, porque creo que pude haber llegado más lejos, pero hemos sido demasiado respetuosos. No hay que ser tan respetuoso. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Como cada semana me encuentro con un gran invitado, pero antes de darle la bienvenida me gustaría pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido, por la razón que sea, me ayudes con tu like, suscribiéndote, activando la campanita. Cada lunes hay un podcast y cada jueves hay otro video con contenido musical que te va a gustar. Y ahora sí, donde sea que estés viendo o escuchando este episodio, prepara tus palmas para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es, y permítame, bajista, compositor, músico de sesión, ha grabado en más de 500 álbums, bajista actualmente de Manuel y Mijares, pero también ha tocado con otros íconos de la música como José José, Armando Manzanero, Luis Miguel, es artista en S-Design, Shredder, Paul Lira, en MUV Bases. Con nosotros, Pepe Hernández. Bueno, me aplaudo yo solo. ¿Cómo estás, Pepe, en esta Muy mañanita? bien, muy bien, encantado de estar aquí compartiendo y hablando de música. Gracias, pues muchas gracias por hacer el tiempo, el espacio de estar por acá. Para mí es un honor que estés por acá, muchas gracias. Mira, empezamos los episodios con 2 efemérides musicales para que todos los que estamos aquí aprendamos algo del mundo de la música, de la industria. Mira, hoy un 16 de junio, porque este episodio se estrena el 16 de junio. De hecho, hoy es 16 de junio. Pero de 1972, David Bowie lanza el icónico álbum The Rise of Fall and Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Uno de los discos más influyentes del glam rock. ¿Te gusta David Bowie? ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿Has tocado algunas canciones de David Bowie? Fíjate que no, nunca toqué rolas de Bowie, que vengan a mi memoria, no. Y realmente lo escuché poco, aunque su concepto medio andrógino, medio de que pronto no sabías qué onda con él, ¿no? Sí. Y su voz, que era muy grave, lo hacía muy interesante. Pero más allá de eso no me llamó la atención. Musicalmente, por ahí un par de rolas que le di más de 2 escuchas. ¿No? Mentiría y me vería muy posado si te dijera otra historia, ¿no? Ok. Es así. Y la segunda efeméride es, en el 2010, Eminem lanza su 7º álbum de estudio, Recovery, que incluye éxitos como Love the Way You Lie, Not Afraid, y recibe elogios de la crítica. Eminem, por ejemplo, un concepto musical mucho más reciente. ¿Has escuchado a Eminem? ¿Te gusta por ahí ese tipo de música o no? Sí, me gusta en su origen el rap, desde Rapper's Delight, que fue en 1980. Ya como un movimiento musical, porque el rap en realidad nace desde mucho, mucho, mucho antes, a fines de los 1800, con le llamaban ellos dozens, que eran una especie de country preachers, que en el momento improvisaban, así como aquí en Veracruz los decimeros, pues, ¿no? Te veían e improvisaban algo, y entonces empezaron a generarlo a manera de protestas políticas. Se apagó un poco, ¿no? O lo apagaron un poco intencionalmente. Tú sabes cómo son los grandes cotos de poder. Fueron apagando esos movimientos. Y ya en los 80 renació.
Y con esto lo que te quiero decir es que no me gusta Eminem. Creo que es un producto. Además, me tocó en la época donde yo era el más recalcitrante, conspiracionista. Entonces, como yo siempre pensé que al haber un talento fuera de serie, afrodescendiente, le hace James Brown o le hace Little Richard, había que sacar una contraparte blanca para que nuestras niñas blancas cristianas no fueran a caer en malos pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es real, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Michael Jackson le pusieron a Donny Osmond, en fin. Entonces, cuando el movimiento del rap tenía todavía, desde mi punto de vista, un alto contenido de protesta social y no se clavaba tanto en lo que es ahora, ¿no? De violencia y sexo. Claro. Y sí, más la esencia del movimiento. Exacto. Yo creo que lo inventaron, pues. Tan es así que, digo, si te dicen Eminem, sabes quién es, pero no es alguien que sea trascendente, sí, o que haya trascendido incluso. A lo mejor su mayor éxito es haber andado con Mariah Carey unos meses, ¿no? Sí. Sí, es diferente la fama que la trascendencia, ¿no? Sí, claro. Eso te hace o no te hace artista, pues. Claro. No. Platicaba justamente con un amigo hace poquito la diferencia entre influencia versus inspiración. A veces a los músicos nos preguntan, ¿no? Oye, ¿quién ha sido tu influencia? Y lo confundimos con quién ha sido nuestra inspiración realmente, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esta parte de influencia versus inspiración? ¿Y quiénes han sido tus inspiraciones y tus influencias? Desde mi punto de vista, no necesariamente tienen que estar divorciadas, ¿no? Aunque no necesariamente tampoco tienen que andar juntas todo el tiempo, ¿no? A veces las influencias son malas y no producen inspiración alguna, ¿no? Claro. Yo creo que al igual que los animalitos, aprendes por imitación. Más allá del talento inherente que ya traigas, pues, ¿no? Más allá, o no. Exacto. Pero eso es muy fácil de discernir, porque si mi música no trasciende en ti, más allá de que sea yo o no sea yo famoso, entonces a lo mejor es música a partir de simplemente haber recibido influencias. Claro. Pero si mi música sí hace algo, sí toca algo allá dentro de ti, llámale alma, espíritu, esencia, lo que tú quieras, ¿no? Nefesh. Si sí lo hace, entonces eso es producto de la inspiración. Y la inspiración es un lenguaje interno que compartes con alguien, ¿no? Y que encuentra un nido donde reposar y crecer y extenderse y multiplicarse, y etcétera, etcétera. Ok, y para ti, ¿quién ha sido una gran influencia, una gran inspiración que tengas ahí muy presente? Sí, mira, primero en la vida, mi padre es todavía hoy en día un consejero para mí. Trata de ya no serlo, pero yo me guío mucho por esa sabiduría que tenían antes los viejos, que no fueron a la universidad, pero vivieron y sufrieron y realmente abrieron brecha para nosotros. Entonces, en la vida, en todas las cuestiones de la vida, siempre pienso qué haría él. Había un movimiento que se llamaba What Would Jesus Do? Yeah, sí. Yo digo, ¿qué haría mi padre? ¿Qué haría mi viejo? Sí, justo eso pensé. Y ya en la música, sin duda alguna, Jaco Pastorius, mi bajista favorito, mi artista, alguien quien me duele como seguidor de él, me duele en el alma que haya partido a los 35 años. Y me hubiera encantado pues que no hubiera caído en esas malas influencias, ¿no? Sí. Es el problema del artista, no sé si estés de acuerdo, pero somos tan sensibles y a mayor grado de sensibilidad, así como es más grande el artista, también más grandes son las caídas, porque
el artista requiere en todo momento de un satisfactor que le sea placentero para poder ver ese blanco de tu cabello con un tono amarillo y mañana con un tono azuloso y si no hay esa inspiración, pues lo voy a ver blanco y no me va a decir nada, ¿no? Uh-huh. Jaco Pastorius, Rocco Prestia, Stanley Clarke, Ron Carter, Eddie Gómez. Como compositores, mi compositor favorito, o bueno, uno de mis compositores favoritos, Maurice Ravel. Su Pavana para una infanta difunta fue mi canción de cuna por muchos años, de todas las noches. Y es mi canción, la primera canción que pongo a la hora de subirme al avión, es La Pavana para una infanta difunta. Y no me canso de analizarla, no me canso de escucharla, no me canso de... Como cuando comes alguna comida unos tacos al pastor favorito. Espectaculares, así, ¿no? Ok. Son mis compositores favoritos. Soy seguidor de Chick Corea, de Joe Zawinul, de... ¿Quién más me gusta como compositor? Pues supongo que si no me viene inmediatamente nadie a la mente, esos son. Sí, exacto, claro. Ok, dentro de toda esta gama de instrumentos, que si la guitarra, que si el piano, la batería, hay unos más populares o que llaman más la atención que otros porque generalmente es el que está al frente, el más llamativo, el que sonoramente o auditivamente te jala más, ¿no? Por la presencia en la mezcla, en la canción, etcétera, ¿no? El bajo no suele ser uno de los favoritos o de los más comunes que alguien elige, ¿no? ¿Por qué eliges el bajo y por qué no eliges otro instrumento? ¿Qué te llevó a decidir el bajo? ¿Viste algo que detonó, quiero aprender el bajo? ¿Cómo fue este clic que hiciste con el bajo? Fíjate, yo estudié guitarra clásica. Uh-huh. Di un par de audiciones en la Sala Chopin, tocando la guitarra clásica. Mi compañero... después de que salí del conservatorio, bueno, estuve un año en el Conservatorio de Puebla, me vine a México, aunque yo soy de Acapulco, y también paralelamente estudié en la mejor escuela que existe, que yo he conocido en mi vida, que se llama la Escuela Libre de Música, y ahí conocí a un gran amigo, un tipo, a propósito de influencias, él dice eso de mí, yo digo eso de él. Sí. Fue una motivación, una inspiración, un maestro. Él me enseñó a leer libros. Él es 3 años mayor que yo. Pancho Loyo, que fue director de Luis Miguel, 20 y tantos años. Él me presentó a Germán Hesse, ¿no? Me presentó a Dostoyevsky. Yo tenía 15 años, él tenía 18 años. Uh-huh. Y eso me cambió la vida. Y bueno, regresando al instrumento, estudiamos guitarra clásica los dos. Y en un momento yo me regresé a Acapulco. Y mi papá, que es un visionario, él me compró mi guitarra. Uh-huh. Todavía la tengo, estamos restaurándola. ¿De caja, de madera? No, dos de madera, pero aparte una guitarra eléctrica para que yo llegara a tocar ya Acapulco y aprendiera. Ya sabes, Acapulco en ese momento era una locura de lugar cuanto a música, ¿no? Era un hervidero de músicos de muchas partes del mundo. Pero también me compró un bajo. Porque él vio que en la escena musical de Acapulco, que era una escena de altísimo nivel, faltaban 2 instrumentos. El piano y el bajo. Uh-huh. De bajistas estaba la generación esa que agarró el bajo porque, bueno, pues ya no tocas la trompeta, pues pásate al bajo, ¿no? Sí. Que es lo que le pasó a mi abuelo. Ya, mi papá era baterista y tocaba mucho mejor que él y pues agárrate el tololoche, ¿no? Entonces mi abuelo se pasó al contrabajo. Sí. Entonces, mi papá me dijo, no, hijo, tienes que aprender el bajo. Y entonces me compró un bajo. Cuando yo llegué a Acapulco tenía mi guitarra eléctrica y mi bajo. Pero hizo lo mismo con mi hermano, ¿sabes? Mi hermano, él desde muy jovencito vivía de la música. A los 10 años él tocaba en el Hotel Hilton, en Acapulco.
tocaba la batería y era un baterista excelso, flaquito, chiquito. Pero mi papá visionario, cuando tenía 11 años, le dijo, ¿sabes qué? No, tienes que, mejor ponte a estudiar el piano. Te va a ir mejor y hay más chamba y estás muy chiquito, estás muy flaquito. Y entonces lo metió a estudiar el piano. Mi hermano quería seguir siendo baterista, ¿no? Bueno, hoy en día mi hermano es director musical de Alejandro Fernández. Y es un gran pianista. Y lo mismo con mi papá, conmigo con el bajo. Nos decía, vamos a tocar, y entonces nos ponía papeles que él tenía ahí. Y él me decía, no, así no se toca el bossa nova, no, se toca así, mira. Haz de cuenta que estás acariciándole la pierna a una gringa. Se la golpearías, se la arañarías, o la tocarías así. Entonces él me enseñó en su lenguaje guajiro, ¿no? Porque él no es bajista. Sí. Él, así como le enseñó a tocar el contrabajo a mi abuelo, así me enseñó a tocar el bajo a mí, pues. No es bajista, pero es un tipo con mucha intuición, con una capacidad de discernimiento en la música muy, pues fuera de serie. Y entonces, realmente, por necesidad, no mía, sino de mi papá, él vio, ¿no? Vio que por ahí era. Y agarré el bajo. Y entonces ya empecé a tocar el bajo y de pronto ya me encontré en un trío en el Hotel Princess con un pianista que se llamaba Pepe Domínguez y un baterista tocando boleros. Yo no me sabía ni un solo bolero. Entonces la única canción que me sabía era La Chica de Ipanema. Y oye, chavo, ¿y tú qué onda? No, pues lo que yo tenía era oído absoluto. Y entonces le decía, pues toque y yo lo sigo, ¿no? Y sí lo iba siguiendo, pero yo caía siempre, pues un segundo después, claro. ¿No? En lo que oía do, ¿no? Y así, fue cuestión de una semana, unos días, y ya pues, entendí la lógica de esa música, pues sí. Y así empezó mi carrera en el Hotel Princess en Acapulco. Después estuve tocando en el Pierre Marqués, que también es Princess, 1 año y medio, con unos viejitos. Y tocaban puros estándares de jazz. Y pues yo era el único chavo, yo tenía 18, 19 años, ¿no? Y entonces el señor de la guitarra, que le decían el muerto, un señor que tocaba increíble, esa onda de la guitarra tipo, no, antes de Joe Pass, Bucky Pizzarelli, esa guitarra de antes, de Charlie Bird, Charlie Christian, que casi entre Foxtrot y Nueva Orleans y jazz, ¿no? Tocaba increíble el señor, esa onda, ¿no? Y se sabía todo el repertorio gringo. Pues Acapulco hoy en día es un lugar nacional para vacacionar, pero en ese momento no había turismo nacional, pues. Sí, entonces, tal vez un equivalente a lo que hoy es Cancún, tal vez, ¿no? Más sí, o menos, pero sí, con mucho más jícamo y sí. Con un movimiento de música pues increíble, ¿no? Shows de Las Vegas pero a tu alcance, pues en Cancún todo está como que apartado, ¿no? Sí. En fin, y este señor me detestaba con toda el alma, porque yo traía la mata afro, ¿no? Yo era un chamaco, pues, ¿no? Y se la pasaba echando pestes de mí. Y entonces empezábamos un popurrí de estándares. En ese momento decían cualquiera, ¿no? Sweet and Lovely, ¿no? O Bye Bye Blackbird, ¿no? Empezaban. Y entonces a la hora que le tocaba al saxofonista, empezaba en el mismo tono con otra canción. Es decir, estábamos en fa y decía tal, y Días de Vino y Rosas, ¿no? Pero señor, viejito que era malo conmigo, a la hora que le tocaba a él tocar, tocaba la canción que él quisiera, pero en otro tono. Al principio hacía la resolución 2-5-1, y entonces yo oía, ¿no? Do menor, fa 7, pues, así bemol, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso lo odiaba, pues, porque yo lo escuchaba, no tengo bronca con eso. De tal manera que, no sé, en 1 mes, 2 meses,
pues ya empezó a querer joderme. Y a la hora que le tocaba a él, entraba en otro tono sin hacer ninguna preparación, ninguna resolución, ningún ciclo de nada. Llegaba y ¡pum! Y luego ya así en la aberración se iba, si estábamos en fa menor, se iba a mayor, a si mayor, ¿no? Ya era sí, cuestión de joderme, ¿no? loquísimo, ya. Y a mí me hizo un paro, pues, porque yo todos los días tenía una clase de adiestramiento auditivo, ¿no? Además de que me estaba aprendiendo las rolas, los estándares, pues en todos los tonos, ¿no? Claro, sí. No sé cómo terminamos en eso, pero bueno, es parte de mi historia, Sí, claro, cómo empecé. Ok, y después ya se hicieron buenos amigos o Nunca, cada quien no, por su siempre lado. me odió, sí, siempre me odió. Ok. Después justamente que comienzas en esta época a tocar en Acapulco y pues después vas subiendo, digo, por decirlo, o avanzando, ¿no? Si no quieres decir subiendo, a tocar pues con gente famosa, como lo dicen nativitas, o artistas, como lo dicen muchas otras personas, ¿sabes? Entonces, pues has tocado en demasiados lugares trascendentes musicalmente, venues muy importantes tal vez para la escena musical y también en lo personal, ¿no? Como desarrollo personal. Tanto que pues ese se vuelve como tu común, tu estándar, tu normal, ¿no? Tal vez alguien está acostumbrado a ir al bar y ver un bar diferente cada fin de semana. Tal vez otros están acostumbrados a ir a venues grandes cada fin de semana. ¿Tienes algún ritual previo a subir a tocar? ¿Haces, no sé, alguna oración? ¿Usas alguna prenda especial? ¿Te pones a calentar? ¿Qué haces previo a tocar en esto que se vuelve como lo cotidiano, pero pues no dejan de ser shows grandes frente a miles de personas? Mira, yo antes de tocar, busco, hace cuenta, nos dicen, señores, a las 9 en el escenario, o al 10 para las 9, venimos por ustedes. Yo a las 8:30 me salgo del camerino, si es un lugar al aire libre o donde sea, me salgo del camerino y trato de estar solo. Y agradezco al universo, ¿sabes? Más allá de que la persona a la que prestas tus servicios musicales sea artista o no, más allá de eso, yo lo veo como una obligación mía, por convicción, Claro. ¿Cómo decirlo? Mira, no hay música mala. Hay músico malo. Sí. Entonces, es muy fácil estigmatizar a una persona por tocar tal o cual estilo, o al estilo mismo. O con tal o cual persona también, ¿no? Claro, sin embargo, yo tuve un alumno ahí en Eje, que él toca con tríos y toca Tex-Mex. Y él toca el bajo con las uñas. Entonces, cuando lo vi tocar, pues, él ya es una persona que tendrá 48, 50 años. Yo no voy a decir que no toque así. A mí me parece detestable el sonido con las uñas, ¿no? Sí. Es insoportable. Pero le digo, bueno, a ver, tócame lo que tocas, no quiero saber qué tocas. Y no te puedo decir que fue una masterclass, porque de las masterclasses, pues te llevas algo, ¿no? Es que no me llevé nada, era una cosa tan impresionante lo que tocó, ¿no? No, pues es que yo toco, mira, Tex-Mex y tú, hace cuenta que estaba tocando como entre bajo, quinto, docerola y bajo, ¿no? Una cosa maravillosa, mano. Y con esto lo que te quiero decir es de que la música no es mala. El malo es el músico. Sí. Por negligencia, por soberbia, por la razón que tú quieras, o por incapacidad. De tal manera que, bueno, te decía yo, parte de mi ritual es estar yo solo, agradecer al universo la oportunidad de hacer música. Porque la música para mí es el lenguaje del alma. Y ese es mi privilegio. Y ese privilegio lo puedo tener tocando en un bar con 3 personas o
en el Festival Alas con 200,000 personas. Créemelo, tengo muchas cosas malas, pero el buscar el aplauso no es una de ellas. A mí, no me... Tocar en un escenario grande no me mueve ni una sola fibra, no, en primer lugar no me van a ver a mí, ¿no? Sí. De entrada. Y cuando me ha tocado que en escenarios grandes me van a ver a mí, ahí sí me mueven las fibras, pero no una cuestión de ego, sino el compromiso de no fallarle a la gente que tuvo a bien ir a ver el concierto. Claro. Con todos los performers que he tocado, buenos o malos, he aprendido. Con Benny, que es un ser de luz, que es un tipazo, es un amor. Con él aprendí algo que ya sabía, mi papá me lo había enseñado, pero no tan específico, a respetar el escenario. Al escenario no le faltas al respeto. E implica muchas cosas, pues, claro, ¿no? Desde tu actitud, tu vestimenta, tu lenguaje hacia el público, tu lenguaje hacia tu gente, ¿no? El estado en el que te presentas. Está muy difícil. Es una cuerdita muy delgadita por la que tienes que estar caminando. Y el escenario es sagrado en ese sentido, ¿no? Esto te puedo decir que he aprendido de Benny. Sí. También de muchos otros aprende uno qué no hacer, ¿no? O cómo no ser con tus congéneres. Si lo logras ver, porque muchas veces esta frase de nadie experimenta en cabeza ajena es 100% real, porque tus neuronas se conectan hasta que tú vives la experiencia. Antes no existe esa conexión en tu cabeza. Entonces, si logras poder aprender de los errores o de lo que no debes hacer, te vas a ahorrar pasar por ahí. Pero no es tan sencillo, creo yo. Estoy de acuerdo, pero déjame decirte que yo tenía 24 años y mi hermano tenía 21 años. Estábamos grabando con el maestro Chucho Ferrer, uno de los grandes arreglistas, productores, fue director de la RCA Víctor, un músico excelso. Bueno. Y entonces estábamos grabando y éramos como que los de moda, ¿no? Estábamos bien chavos, etcétera, etcétera. Pero no le estábamos llenando. Y él nos quería mucho, ¿no? Nos adoptó, por así decirlo. No estábamos llenando su expectativa, por lo menos para esa canción. Y algo hicimos, veto a saber si fue la actitud, no sé, a esa edad se te puede subir. Te subes a un tabiquito y piensas que eres más que él. No sé. Veto a saber qué vio él. Un hombre sabio, mucho mayor que nosotros. Y nos dije, miren, muchas mentes inteligentes aprenden de sus propios errores. Pero pocas mentes brillantes aprenden de los errores de los demás. Claro. No esperen experimentarlo en cabeza propia. Exacto. No lo experimenten en cabeza propia. Vean lo que le pasa a los demás y actúen en consecuencia. Claro. Entonces, no te digo que lo he logrado, pero a partir de ese día yo me repito mucho esa frase. Sí, tal vez no lo logras al 100, pero Exacto. Ya es algo que tienes presente y la posibilidad de que puedas avanzar hacia ello es muchísimo más grande que si lo ignoras, ¿no? Sí. Ok. Ahorita justamente nos hablas de esta parte de pues tocar con performers, con gente famosa, y pues son canciones que alguien ya grabó, es un arreglo que alguien tal vez hizo y pues tienes que ejecutar lo que tienes que ejecutar. No necesariamente es algo que viene de ti, de tu creatividad, de tu querer expresar a través de tu instrumento, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas esto de querer expresar algo, pero respetar el arreglo, pero hacer bien tu trabajo? ¿Cómo haces este equilibrio? Mira, te hablo primero de hoy día. Claro. Hay cantantes, sobre todo los no sé,
pienso en David Bisbal, en Alejandro Sanz. No sé si incluso cuestión de ellos o cuestión de sus directores musicales, que tu trabajo demanda tocar básicamente el 90-95% las notas que grabó alguien más. Claro. ¿No? Y si empiezas a querer hacer música a partir de tu punto de vista de una canción, te cortan las alas. De este lado del charco, para mal, desde mi punto de vista, han estado tratando de imitar ese tipo de cosas mucha gente. En el caso específico de Emanuel, que yo estoy tocando con él ahorita, que es un tipo que no solo respeta el escenario, él se muere en el escenario. El tipo es un performer fuera de serie, el tipo realmente le invierte, ¿no? En cuanto a energía, dedicación, pasión, dinero en grado sumo. Y él demanda de los músicos, sobre todo de algunos músicos a los que él siente o donde él siente, demanda. Él no soporta a un baterista que toque como caja de ritmos, como muchos cantantes españoles o sudamericanos. No, él necesita que el baterista esté con él en su emoción, que corresponda a la entrega que él está teniendo en el momento. Perdón, y si hay algo nuevo que tenga, generalmente lo agradece. Él me lo ha dicho, pues, ¿no? Incluso ha venido a agradecérmelo, ¿no? A él le gusta que haya esa... Porque implica que de tu parte hacia él hay una correspondencia, ¿no? Claro. De tal manera que, te lo digo no necesariamente orgulloso de ello, pero me conoce muchos músicos, muchos músicos, no de la elite de los músicos, sino músicos, working musicians, me conocen más por mi versión de La Chica de Humo que por mi trabajo como compositor, como artista, como... Bueno, así es esto. Pero tiene su lado muy bueno. Porque hay gente que sube el cover de... Claro, sí. Y eso está padre porque esa es mi versión de los hechos, ¿no? Claro. Si estuviéramos viviendo en otros países, Italia, España, Inglaterra, no me hubieran permitido hacer eso, pues, ¿no? Hubiera tenido que tocar pum, 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 ¿no? Ellos lo ven como una falta de respeto hacia la canción, pero eso es minimizar el criterio, el gusto, la emoción del auditorio. La experiencia y la también experiencia. La del músico, ¿no? Eso justo lo acabas de decir. El que la gente sienta algo diferente no necesariamente es malo, pues, ¿no? Sobre todo si lo haces con el alma. Es una discusión en la que seguramente yo saldría perdiendo, ¿no? Porque es más cómodo tocar lo que grabó alguien más y así no me quiebro la cabeza en estar buscando crear siempre algo. Claro. Sí, de cierta forma pues es más sencillo ya. Sí. Y bueno, cómodo. Claro, hay directores musicales que te dan chance. El caso de mi hermano Nando te exige que toques, ¿no? Él dice, ok, esta es la rola, ahora ¿qué tienes que decir? Qué chido. Entonces, bueno, imagínate, es un agasajo, ¿no? Claro, se vuelve una experiencia reconfortante, divertida. Claro, porque además estamos en el entendido, no somos unos niños, estamos en el entendido que estamos en un trabajo de músicos acompañantes, ¿no? Entonces, vas a trabajar, tu fin último es la música, ¿no? Mi fin último como bajista es ser la columna vertebral de la música. Claro. De tal manera que aunque tenga yo libertad, sí, la columna vertebral se mueve, no puede ser, no está tiesa, porque te quebrarías en la primera curva, pues, ¿no? Sí. No, tienes que ser flexible.
Pero no puedes estar como un pato, Sí, pues, ¿no? sí, porque se cae. Es como, Porque se como cae, los cimientos claro. de un edificio. Así O sea, es, así sí, es. tienen que ser flexibles lo suficiente para Sí, moverse, pero no tanto para sí. derrumbarse, Ni ¿no? tan tieso, por lo mismo Sí, te exacta, caes, ¿no? exactamente. Ok, buena analogía. Y justamente en esta necesidad de expresarte, de expresar pues tu sentir, tu sentimiento, tu emoción, lo que quieras transmitir a tu bajo, te ha llevado a tener 9 álbums de música original. ¿Cómo es que decides grabar el primero, no? Digo, los demás seguramente fue un poco más fácil, ya el primer paso casi siempre es el difícil. Entonces, por eso pregunto más acerca del primero. ¿Cómo decides y por qué decides ya lo tengo que hacer? Era una necesidad que yo tenía y justo en ese par de años que estuve luchando por hacerlo, eh, pues digamos que el bajo, no, en México todavía Despegado. no despegaba tanto como para que la gente creyera en ti, pues. Ujú. Y sí, fue sin duda lo más difícil. Hubo que hacer un trueque ahí, alguna producción que grabamos con un personaje de cuyo nombre no me quiero acordar. El disco está padrísimo. Sí, sí, Lo produje yo, aunque ahí aparezca que fue coproducido por mí, ¿no? Lo produje yo. Y fue también a manera de pago por un arreglos y coproducción de algún disco que hicimos. Y bueno, el resultado final está padrísimo, me gustó mucho. Conté con mucho apoyo, se fueron abriendo las puertas una por una. Muy padre. La fotógrafa, que es una artista, yo la admiro entrañablemente, es una persona tan sensible, Arlet García Echegoyen. Tiene años que no sé de ella, pero siempre vive en mi corazón como un ser sensible. Uh-huh. Ella me regaló las fotos, porque le nació regalarme las fotos, e hizo un trabajo bellísimo, reflejó mi alma. Y ya a partir del segundo, pues ya todo fue más fácil, una porque ya conocía yo a Gris, uh-huh, que hoy en día es mi esposa. Y entonces, que está aquí en las tinieblas. Sí. Y entonces ya esa carga, entre comillas, ya la llevamos entre los dos. Y al ser mucho más joven que yo y tener visiones nuevas, ve cosas que a mí me hubieran dado hueva, ¿no? O a lo mejor hasta me hubiera rajado en algún momento, no sé. Pero bueno, compartimos sueños y ya todo ha sido mucho más fácil. Y ahora hemos parado porque realmente nos atrofió ese proceso, pues la industria, ¿no? Quedarse en poquitas manos, todo por el hambre del dinero, pues, ¿no? Spotify y esas cosas nos dieron en la torre. Ya no vendemos discos realmente. Aunque en los conciertos la gente, a manera de solidaridad y a manera de un recuerdo, sí, más souvenir, más de un souvenir, va y te compra un disco, pues. Claro. Entonces hemos dejado de hacer, aunque yo tengo en la cartuchera guardados ahí material para muchos discos, tanto de mis proyectos con estilos de música diferentes, como proyectos de orquesta, de big band y de orquesta sinfónica. A mí es lo que más me apasiona en la vida, componer, y soy muy feliz cuando la inspiración viene, pues. Y a veces hay épocas en que todos los días ahí está, ¿no? Y hay días en que no te pela y bueno, pues ahí estoy repitiendo, esperando que llegue, ¿no? Y que venga con su varita mágica y haga. ¿Tienes algún ritual, alguna cosa que te guste hacer o que creas que fomenta la creatividad en ti, o simplemente esperas a que llegue ahorita como lo mencionas, esta parte de la creatividad? ¿Sabes que soy un tipo? No me lo creería la gente que me conoce. Soy un tipo muy inseguro para muchas cosas. Y creo que el ser humano es así. En general, yo me atrevería a decir que un poco más los artistas. Sí.
De tal manera que yo soy un animal, un lobo rutinario. Porque eso lo hace mi zona de confort. Entonces, ya platicando de intimidades, yo normalmente en un día normal, yo desayuno y tomo café en la cama. Uh-huh. Y a partir de ahí, a partir del buenos días, a partir del cómo se abre la cortina, a partir del sol y si el pajarito y si hubo un tono de color de esos que me gustan, ¿no? Así pastel azul, yo que sé, una sonrisa de mi mujer, algo así. Seguro te ha pasado, pues eres músico, sientes bonito y ya entonces, quieres agarrar tu instrumento. Sí, y yo estudio en la tarde, yo compongo en la mañana. Y entonces me ha pasado muchas veces que me está hablando, ¿no? Y todos los días es lo mismo, pues, o sea, yo desayuno y tomo café, ¿no? Bueno, sin embargo, todos los días, por 10 años, es lo mismo. Entonces, yo no oigo, yo muchas de esas veces, docenas de veces, lo que oigo son notitas, dependiendo del ritmo en el que ella me los... Y luego le digo, oye, es que tú hablas como rumbera, o como si a veces habla como si estuviera tocando un mambo, o una rola de banda, ¿no? Así que le da una rítmica, y entonces yo le contesto con esa rítmica que me dio. Uh-huh. Y entonces a veces oigo notas, y ya, entonces ya la veo, lo que sé, o no sé. Muchas veces eso me da pauta para llegar y ya tengo aquí 2 notas, y con esas 2, a partir de esas 2, y ya me voy. Uh-huh. Y a veces los resultados son padres, ¿no? A veces, muchas veces, cierta insatisfacción, como que no se completó la cosa, pero para mí es vital estar ahí. Claro. Yo puedo, en serio, creo que puedo dejar, bueno, sin duda alguna, dejar de acompañar cantantes cuando el destino así lo quiera, ¿no? Uh-huh. Cuando eso suceda. Pero dejar de componer, pues ahí sí tendríamos que acordarnos de Friedrich Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Pues ya no vale la pena vivir, ¿no? La vida sin música. Pues sí. Ok. ¿Qué necesidad? En esta parte, ahorita que comentas sobre la inseguridad un poco, el a veces no estar satisfecho totalmente con tu arte o aquello que estás creando, justamente creo que es el mayor miedo en tu primer álbum, ¿no? En tus primeras canciones, en ese primer paso, ¿no? Enfatizo esa parte porque justo creo que es el más difícil. Entonces, en esta parte de lanzar tu primer álbum, ¿tú sentías que las canciones ya estaban completas? ¿Sentías que algunas les faltaban, pero dijiste, a pesar de eso, hay que hacerlo ya, tengo que empezar por algo? ¿O esas canciones, por ejemplo, sí pensaste que ya estaban completas y por eso decidiste lanzarlo? Todas las anteriores. Todo lo que dijiste sí. Eran momentos de ¡wow! ¡Qué chido está esto! Y ¡qué padre! Y de repente, como que le hace falta, ¿no? Uh-huh. No van a decir que estoy imitando a fulano. No van a... Y luego, ¿y les va a gustar? Uh-huh. Pero ahí es donde tienes que aprender las lecciones de la vida, pues. Sí, esa seguridad existe, existió y seguirá existiendo. Pero también tienes que dar el siguiente paso donde pues tienes que mandar todo eso un poco allá al rincón, ¿no? Uh-huh. O como le decía Fernando Caballero Cabezón, cuando mi hijo estaba estudiando batería, mi hijo era un gran baterista. Se dedica a otra cosa, a los medios audiovisuales, uh-huh. Trabaja en ESPN, etcétera, etcétera. Y entonces mi hijo empezó a tomar clases con Cabezón. Y el Cabezón lo quería mucho. Uh-huh. Y le decía, oye, tú le tienes como que miedo a tu papá y a tu tío a Nando, ¿verdad? Sientes así como que inseguro, ¿no? Y me dijo, no, pues sí, mándalos a la chingada.
Sí. Entonces, ese consejo que le dio a mi hijo, lo tomo para mí. Sí, claro, a veces tienes que tomar esa que... actitud y hacerlo, ¿no? Porque Sí. si no, vas a ser preso Sí. de aquello que te tiene justo atado, ¿no? Con esas inseguridades, Sí. miedos. Pero, ¿sabes? Creo que parte de la naturaleza del artista es que, ok, libras esta y al momento mismo te estás involucrando en otra que te va a atar igual, ¿no? Sí, claro. De repente, yo me he dado cuenta estos 3 últimos años que me traigo cosas a mi casa que me quitan el sueño, ¿no? Cuando en realidad tendría yo que terminó el asunto y ahí te ves, porque eso es profesional, Claro. más allá de que yo busco hacer música y lo que sea, es un trabajo profesional y no debería yo traerme conflictos a mi casa que me quiten mi sueño preciado, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, ya tengo la seguridad de componer y hacer y esto y lo otro, y me vale un pito si te gusta o no. Generalmente me va bien en ese sentido. Sí. Y traigo tonterías, pero como que se hace un círculo vicioso y de esas cosas haces como una necesidad, ¿no? Claro. Y ya libraste esta y te atas a otra, ¿no? Ese ser así como aprensivo cuando podrías Sí, sacudírtelas y listo. y seguir volando, ¿no? Claro. Lo peor del caso es cuando lo sabes. Sí. Y dices, no puedo volar por esto. Pues tíralo, baboso, ¿no? Que es un paso difícil a veces, ¿no? Pues No dímelo. es tan sencillo. O sea, una cosa es verlo, que bueno, ahí puedes tener la excusa de no se ha dado cuenta y ahí sigue, ¿no? Pero ya cuando lo notas, ese soltar a veces, ahí viene la decisión difícil de si realmente quieres soltarlo o te gusta estar ahí y Let quejarte. go, y, dicen los sí, gringos, ¿no? ya, Sí, se hace como un vicio, Sí, como sí, una... claro. Es como algo a lo que te aferras Claro. en ese ser rutinario, Sí. haces parte de a lo mejor de tus ritos sin Sí, querer, ¿no? o que incluso es aquello que ya sabes que no te deja volar, pero no quieres soltarlo porque tienes tal vez miedo de que, ¿y qué tal que no lo logro? Mejor me quejo de esto, ¿no? Podría ser también un escape fácil a un miedo mayor. Inseguridades, tal vez. finalmente, Sí, tal vez. ¿no? Sí, es un trabajo para Sigmund Freud y Claro, compañía. sí. ¿Alguna vez te ha tocado estar con otros músicos que te han puesto nervioso? Hey, muchísimas veces. Muchas veces. ¿Alguna de estas experiencias que recuerdas así muy puntual en alguna etapa de tu carrera que Sí, llegaste claro. y dijiste, híjole, ¿qué hago aquí? ¿O cómo le hago? ¿O qué va a pasar? Mira, yo he tenido la fortuna a fines de los 80s. Yo tocaba con una señora que se llama Vicky Carr, que era una reina. Ella es mexicana. Bueno, nació allá, pero es mexicana, de papás mexicanos, casi indígenas. Pero ella es rubia, hermosa. Y esta señora, pues, tenía éxitos en inglés y todo. Tuvo éxitos en México, entonces vino a hacer giras a México, donde le fue increíble. Y hacíamos 100 fechas al año. 80 palenques y 20 shows en el extranjero. Y ella, pues amante de los músicos, siempre terminábamos y nos llevaba a su suite y cotorreábamos y nos invitaba y escuchábamos música y ella era, bueno, fan de la música y de los músicos. Y entonces resultó que quien fue su arreglista y director musical muchísimos años, y a la fecha en esa época eran grandes amigos, y le seguía haciendo arreglos, era un señor que se llamaba Bob Florence, que para mi gusto es el más grande arreglista de big band que ha existido. Un monstruo de músico, un rey sin corona. Muy pocos músicos fuera de Estados Unidos lo conocen y fuera de Los Ángeles, ¿no? Era un monstruo de músico. Y ella, con esa afinidad que tenía con nosotros, un día lo trajo. Hicimos una temporada en un cabaret que se llamaba El Patio. Hicimos como 3 semanas. Y trajo a Bob Florence. Y el solo hecho de saber que venía Bob Florence, decía, ching, viene Bob Florence. Porque Vicky
en ese respeto hacia los músicos, se iba a su camerino por ahí de 15 minutos a medio show y dejaba a Bob Florence dirigiendo la orquesta con arreglos de Bob Florence, piezas de Bob Florence. Dificilísimas, dificilísimas. Y me acuerdo cuando el día que llegó ahí al patio, preguntó, ¿Where is Super Ratón? Porque él había venido muchos años antes con Vicky Carr y había un trompetista mexicano que era un animal, que Carlos García le decíamos el Super Ratón. Y bueno, todos los artistas que venían y llegaba el Super Ratón y se iban enamorados de él, ¿no? Entonces llegó y, ¿dónde está el Super Ratón? ¿No? Bueno, el Super Ratón andaba en Francia, y etcétera, etcétera. Y sí, era de estar con los nervios hasta acá, ¿no? Porque pues, y no te digo que me fue muy bien, pero bueno, entre el humo, las luces y los aplausos, pues ya pasaban los errores, ¿no? Esa fue una gran experiencia. Después tuve la oportunidad de grabar con él un disco de Vicky Carr. Qué chido. Cuando vino Makoto Ozono, o Makoto Ozone, también fue maravillosa experiencia porque yo nerviosísimo. Aparte, yo vivía en ese momento un conflicto porque estaba este antro maravilloso que se llamaba Papa Betos y entonces, para los puristas jazzistas, ya ves que en México nos gusta mucho esa pose, ¿no? De ser más jazzistas que los creadores del jazz y más católicos que el Papa. Allá, ¿no? Exacto, sí. Cuando somos mestizos y para bien, este mestizaje nos hace poder desempeñarnos en cualquier ámbito musical, ¿no? Claro. Cosa que quisieran muchos otros puristas. Sí. En fin, entonces para los jazzistas, lo entrecomillo, en México, yo no era jazzista, yo era huesero, ¿no? Y ahorita voy para allá. Para los rockeros, al sol de hoy soy huesero, ¿no? Para los poperos, soy jazzista, o era jazzista, ¿no? Entonces, yo era todo y no era nada. Claro. Y es un problema de identidad que me incomodaba muy cañón. Cuando yo sabía que huesero, ellos lo usaban a manera de, pues peyorativa, ¿no? Uh-huh. A manera de desprecio. Ser huesero implica tener una alta capacidad de performance, una alta capacidad de profesionalismo en cuanto a, pues, conocer los estilos, una alta capacidad de lectura, de oído, muchas cosas que con todo respeto esos puristas rockeros y jazzistas no tenían, no tienen y yo no sé cómo le van a hacer. ¿No? Sí. Pero bueno, yo vivía ese conflicto, ¿no? Y entonces ya con el nervio de tocar con Makoto, con los pies en la tierra me fue muy bien. Makoto es un tipo fuera de serie, es uno de los grandes pianistas del mundo. Para muchos es el mejor pianista vivo hoy en día, ¿no? Y con un don de gente maravilloso, empezamos a platicar y le pregunto, es que fíjate que yo vivo este conflicto, lo que te acabo de platicar. Y él se me queda bien y me dice, you know what? Fuck him. Yo prefiero un bajo eléctrico bien tocado o un contrabajo desafinado. Fuck him. Y sí, que te valga un pito lo que piensan de ti, para bien o para mal. Los músicos, en el ambiente en el que estés, no son los que te van a dar de comer, no son los que te van a dar empleo, no son los que te van a ir a ver. Un club de jazz, lo único que no tiene es audiófilos músicos. Uh-huh. Tiene gente que va a tomar y a platicar y a posar, ¿no? Pero no hay músicos, el 1% será músico. Entonces, mira, una más de las cadenas que se pone uno, ¿no? Sí. Vive la liberté. Viva la libertad, hijo. Esas son experiencias que creo que le pueden servir a alguien más, sin duda. Claro, definitivamente. Pues mira, vamos a hacer esta sección de preguntas rápidas.
Es una Venga. dinámica similar a la que hicimos en la expo. Son Venga. 5 preguntas que tienes que responder lo más corto posible, casi se puede sí y no, básicamente. Mejor para no tener contexto de las respuestas y después si quieres contextualizamos las respuestas. ¿Vale? Entonces vamos con las preguntas rápidas. La música es una carrera de resistencia. ¿En algún momento has pensado en rendirte? ¿Esta idea ha pasado por tu cabeza? Nunca. Nunca. ¿Actividad favorita después de un concierto? Disfrutar el momento after. Estás con la adrenalina Sí, a mil. el pues, rush. ¿no? Sí. Ok. ¿Canción más difícil que has tenido que tocar en vivo? La que tuviste hasta pesadillas con esta canción. Un arreglo que hizo Enrique Neri para Lila Deneken cuando tenía un show en el Marrakech. Hicimos de una sección, era todo un popurrí de 12, 15 minutos. Y esa sección como de 4 compases, hicimos como 20 tomas. No me salió nunca. Hasta que amablemente me dijeron, pues toca algo de tu cosecha. Ok. ¿El grupo se siente o se estudia? El grupo se vive, el grupo se camina. Ok. Y la última pregunta es, ¿sigues sintiendo nervios antes de tocar a un show o esto ya es algo que no te pasa? Desde José José, que fue en 1984, fue la única gira donde tuve nervios, era mi primera gira importante, era el cantante más grande en el momento. Más nunca he tenido un ápice de nervios. Me da nervios cuando toco yo solo en un club de jazz y hay 15 personas. Ahí sí me da nervios. Ok, pues esas fueron las preguntas. Gracias. Gracias. ¿Quieres contextualizar alguna o seguimos? Mira, sin querer te contextualicé. Sí, un poquito, sí. Seguimos. Ahora, ok. Es lo mismo, bueno, igual ya lo comentamos en el intro, eres bajista, pero también eres compositor y también eres bajista de sesión, que son 3 ramas muy distintas una de la otra, ¿no? ¿Qué es lo que destacas de cada una de estas? ¿Qué es lo más importante o que más disfrutas de ser músico en vivo y qué es lo que tal vez más disfrutas de ser músico de sesión? ¡Wow! Es maravilloso eso. Qué pregunta tan chida, porque mira, ser músico de sesión implica que a lo mejor vas a tocar poquitas notas, pero todas tienen que estar bonitas, redonditas, sonando bonito, con emoción, pero con un correcto manejo de las dinámicas. 1000 detalles, 1000 detalles que vas aprendiendo con los años y además se queda para la posteridad. Tocar en vivo es mágico porque en el momento, en el segundo, puedes improvisar algo y si te equivocas, pues no pasa nada. Es efímero, pues, ¿no? O si tocas increíble, también es efímero. Ya te aplaudieron y bueno, ya va, ¿no? Sí. No necesariamente queda un registro de ese no momento, queda un registro. ¿No? Bueno, ahora a lo mejor lo suben a redes, se burlan de ti un mes y ya. Sí. Y no pasa de eso. Sin embargo, una grabación que haces, pues sí puede, perdura, pues, ¿no? Sí. En teoría, para la posteridad. Sí. Hasta que no tengamos donde reproducir música. Exacto. Ok. ¿Cómo adaptas tu estilo? Digo, obviamente cada quien va desarrollando más ciertas técnicas, cierto sonido, cierto estilo con los instrumentos que también tienes, cuerdas, etcétera, que todo esto influye en el resultado final, que es lo que le llamamos el sonido, ¿no? de cada músico. ¿Cómo adaptas tus diferentes estilos y sonidos o tu sello característico a los diferentes artistas? ¿Te acomodas a ellos o imprimes un poco de lo tuyo hacia ellos? Ese sería el fin último y sería lo ideal para mí. Pero te repito, a veces te dicen, no, toca las notas que están ahí. Y entonces, bueno, tratas de tener el mejor sonido, la mejor actitud, groovear, tocar balanceado, ir con la batería, ir haciendo en la medida de las mínimas posibilidades música, pero te atas a la instrucción dada. Entonces, este es un trabajo de 2, donde tú eres el que está prestando un servicio. Claro. Y si no entiendes que estás contratado para eso,
pues no te alquiles, decía Jorge Neri, el hermano de Enrique Neri. ¿No? O sea, si no puedes, si no te gusta, no te alquiles. No te alquiles. Si no te gusta. Es muy común, digo, desafortunadamente creo yo, es muy común escuchar gente, pues toco es aquí porque me da de comer, ¿no? Porque es mi chamba segura, pero los ves en el escenario, grande o chiquito, del tamaño que sea, para mí el escenario es el escenario. Exacto. Tocan y están con una flojera. He visto músicos incluso con el celular en la mano mientras tocan en vivo. Entonces, creo que esa deplorable, parte es denigrante, nos afecta al gremio, ¿no? Nos afecta como gremio. Es un trabajo, es un acuerdo tácito de dos partes. Tú eres el performer y si tú quieres que toque lo que está grabado, es mi obligación aprenderme lo que está grabado. Claro. O a lo mejor tú me dices, no, sí, toca algo. Ah, bueno, ¿no? O empiezo ya a proponerte y no te desagrada, adelante. Claro. Pero es de dos. Y tú estás para servir. Si eso te pesa, si eso te lastima en el ego, no, pues vete a otra parte donde tú seas el performer, ¿no? Claro. Y ojalá que te vaya bien. y para que veas lo que se siente estar de ese lado. Sí, claro. Que no respeten tu visión de tu música. Claro, totalmente. Si pudieras tocar con algún artista, alguna banda, de preferencia que sigan con vida, ¿con quién te gustaría? ¿A quién elegirías? ¿Con quién tal vez incluso sueñas algún día poder tocar? Sueño. Te los digo en ese orden. Okay. Sting, Zucchero y John Mayer. Los amo. Los amo. Tino Paladino, ¿te gusta cómo toca? Mira, Pino me parece un gran bajista. Me acabo de enterar que no lee ni el Chanoc. Para mí no es ningún prejuicio, es todo lo contrario. Admiro su gran capacidad de hacer música con su limitación en cuanto a la notación, ¿no? Quiere decir que todo lo que hace es un trabajo creativo, pues. Me parece un gran bajista. Me gusta. Ok, por ejemplo, no es alguien a quien yo imitaría. ¿No? Justamente esa era la pregunta. Digo, John Mayer te ofrece la chamba, ¿no? Oye, Pepe, fíjate que Paladino ya no va a poder, se fue a otra gira, ¿no? Ajá. Vente para acá. ¿Tratarías de imitarlo o fíjate aportarías? ¿O no, depende que te pida John Mayer? No, ahí no se trata de imitarlo. Específicamente, en base a mi experiencia escuchando los discos de John Mayer, casi que tienes que tocar lo que está grabado. Es el caso. No, sea Pino Paladino o sea quien haya grabado el bajo. Sí, por ahí hay chance muy poquita. Él es el caso, ¿no? Él es un caso. Los europeos es lo mismo. Básicamente tienes que tocar. Sí te dan chance muy poquito. Por eso yo estoy en la gloria tocando con Emanuel. Ok. Y con Mijares también, ¿no? O a veces, mira, hay dos tours. Está el tour de Emanuel, donde yo soy el bajista. Está el tour de Emanuel y Mijares, que se llama Tour Amigos. Y sí toco con los dos 3, 4 intervenciones con los dos. Pero yo soy bajista de Emanuel. O sea, Sí. Ok. De todos los venues en los que has estado, que digo por mencionar algunos, Madison Square Garden, el Auditorio Nacional, creo que más de 100 veces, algo así, ¿no? O sea, ya como si fuera tu casa, básicamente. De todos estos venues que has tocado, ¿cuál ha sido el más representativo? No porque sea el más grande necesariamente, ¿cuál ha sido o representado algo muy importante, un hecho muy importante en tu trayectoria, en tu vida, incluso en tu realización como músico, como persona, por la razón que sea, incluso si quieres explicárnosla adelante? Sí. ¿Cuál ha sido? Mira, tendría que decirte varios porque ha habido experiencias maravillosas. Claro. Por ejemplo, tocar en el Dolby Theater, pues que no es un teatro grande, es un teatro pequeño. Pero es que tú lo ves y ves la historia, hueles la alcurnia, llegas a los camerinos y un compañero mío, que no voy a decir su nombre, llegamos a uno de los camerinos, dice, pensar que aquí ha fumado mota Jack Nicholson. ¿No? Sí. Y así como muchas otras comentarios, ¿no? Pero es cierto, tiene... ¿Cuánta historia no tiene ese teatro, ¿no? El Dolby, a pesar de que es un lugar muy pequeño.
Entonces, tocas ahí y es padre, es muy padre. Para mí fue muy, muy bonito el festival este que te digo de Alas. Más allá de que hubo 200,000 personas en el Zócalo, era un festival que estaba al mismo tiempo en Bogotá y en Buenos Aires. Entonces, a la hora que estaba Emmanuel cantando en México, en Bogotá estaba Shakira y en Buenos Aires estaba no sé quién. Y luego de Manuel, o antes de Manuel fue Ricky Martin, y allá andaba Sanz. Y así era una cosa. ¿No? Y entonces, tú estabas tocando, pero veías las pantallas gigantes y en una veías a Sanz y en la otra veías a Shakira. Y bueno, pues estuvo ahí todo el mundo en ese festival que fue al unísono en 3 lugares diferentes. Estuvo muy padre. Me gustó. Fue una buena experiencia, sí. Pues. Y todo, la logística, así como, ¿cómo se dice? Como reloj, ¿no? Todo así perfecto, todo así. Nada de que ahí no suena, no. Era todo resuelto. Todo resuelto. Muy padre, eso me gusta. Pues no sé, el Madison tiene también mucha alcurnia, renombre. Mucho renombre. ¿Sabes cuál? Aunque es bien incómodo tocar ahí. Es precioso, pero por la hora y el trinche frío, Viña del Mar. La última vez que fui, hace algunos años, tocamos a las 3 de la mañana. Porque tocó no sé quién, luego se colgó no sé quién, luego fue Alejandro Fernández y luego fue Manuel. Y era un frío espantoso. Y sueño, ¿no? Y sueño. Pero bueno, estuvo increíble, ¿no? Ese lugar es padrísimo, claro. Padrísimo. No sé, hay muchos lugares con mucha magia. Creo que estoy pecando en no mencionar muchos que no me vienen a la memoria. No, pero definitivamente no es que porque sea famoso o grande en trayectoria representa mucho para ti, porque es diferente lo que representa para mí como individuo que lo que representa para la gente como grupo, como sociedad, como masa, ¿no? O sea, es diferente tal vez el valor que le podemos dar en lo individual que el valor que se le puede dar en lo colectivo, ¿no? Entonces no necesariamente representa lo mismo en ambos sentidos. Fíjate, yo he tocado, por ejemplo, en el Greek Theater, ¿no? En el teatro griego en Los Ángeles, en los estudios universales, pero nunca he tocado en el Hollywood Bowl. Y es un lugar que creo que me va a encantar por tanta música que ha habido ahí, que hay, pues, ¿no? Hay, qué cosa, cuánta historia, tanto con la orquesta, con la LA Philharmonic, como los festivales de Playboy, Jazz Festival y mil actividades que ha habido ahí. Y yo nunca he tocado en el Hollywood Bowl. Ok. ¿Algún consejo que te hubiera gustado que le dieran a Pepe Hernández de 15, 16, 17 años que crees que te hubiera ahorrado? Sí. No problemas, pero sí te hubiera ahorrado un par de situaciones que preferirías no vivir. Sí, que me hubieran enseñado a tener dominio propio de joven. Fui muy, muy insolente. Creo que a veces sigo siendo. Pero sí, ese y pues viniendo de allá del Rancho Grande, sí había muchas cosas en las que en Acapulco había un avance muy, muy adelante de las demás ciudades en México, pero finalmente pues, somos guajiros, pues, ¿no? Entonces, yo nunca tomé clases de music business. Y yo veo como hay gente que es más music business que músico, ¿no? Yeah. Y no que esté bien o mal, que cada quien decide qué quiere ser y es cosa de cada quien, pues. Claro. Pero yo nunca tuve eso, nunca supe cómo administrar mi carrera. Seguramente si alguien me hubiera enseñado, esa es la única cosa que mi padre no nos enseñó. Se lo reclamamos, ¿no? Somos muy amigos. Mi hermano y yo siempre le reclamamos eso, que nunca nos enseñó a cómo. Yo veo cómo hoy día, válgame las expresiones, escuincles insulsos, ¿no? Insolentes, inexpertos,
llegan y hablan con el performer, así como, o sea, yo lo sé todo, ¿no? O sea, tengo 22 años y yo dentro de mí digo, pues, no, insolente. Sí. Y a mí, yo nunca pude hacer eso. Nunca. Me enseñaron a ser respetuoso de más, tal vez, al grado de cortarme alas. Uh-huh. Neta. Eso me puede. Uh-huh. Porque creo que pude haber llegado más lejos, pero hemos sido demasiado respetuosos. Okay. No hay que ser tan respetuoso. No siempre hay que ser tan respetuoso. No tanto, y lo que sí no hay que hacer es insolente. Un equilibrio. Pues, ¿no? Pero debes traer sobre tus espaldas siempre el bagaje de saber lo que vas a decir, de saber lo que vas a hablar. Si no, cállate y aprende, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Ok, pues ahora sí, para cerrar el episodio, la conclusión es totalmente abierta a lo que guste el invitado dejarnos. Puede ser alguna reflexión a partir de lo que hemos estado platicando, alguna anécdota, algún consejo, ya sea musical o de vida. Literalmente con lo que guste cerrar el episodio es totalmente abierto. Qué chido. Pues mira, en el estado de ánimo que ando hoy, yo le aconsejaría a los músicos jóvenes quitarse el chaleco de insolencia, ponerse el de humildad y buscar de los músicos que saben más y aprender. Aunque hay más músicos que nunca en México y hay más escuelas y hay mucho entusiasmo, tal vez más que nunca, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Me gustaría culminar con un comentario que siempre me daba Neri. Enrique Neri fue un gran amigo mío mucho tiempo. Qué chido. Él me decía, mira, el buen músico tiene que ser buen conversador. Y yo me extiendo. Para ser buen conversador hay que haber leído, aunque sea el título de un libro, pues, ¿no? Definitivamente. Hay que tener material de conversación, porque si no caes en bueno, soy músico, vamos a conversar, pues qué tal si hablamos de albures y de, ¿no? Las nalgas de la vecina, ¿no? Uh-huh. Lo cual está haciendo que el nivel cultural y el nivel de expresión de los músicos, te lo digo con conocimiento de causa, hoy día en México sea verdaderamente deprimente, de tal manera que muchas veces prefiero andar solo. Uh-huh. Bueno, el buen músico debe ser buen conversador, buen comedor, porque la comida es un satisfactor. Claro. Y la comida es algo que puedes mezclar, no es nada más sal y pimienta, es colores, es aromas, uh-huh. Es muchas cosas, que eso es sin duda alguna, es una figura de lo que es la música, pues, ¿no? Uh-huh. Y produce satisfacción. Claro. ¿No? A diferencia de la música, llega el momento en que con la comida terminas extasiado. Quiero decir, terminas lleno. Con la música terminas extasiado, pero no terminas. Uh-huh. O sea, en el momento se acaba y sigue. Es perenne, la satisfacción uh-huh. Con la música es perenne. Y el buen músico tiene que ser sibarita. Para ser sibarita no hay que ser rico. Para ser sibarita hay que buscar siempre la bonitura, hay que buscar vivir bien en medio de donde estés. Comer bien, tomar buen café, tomar buen vino, tener una buena charla. Lo demás es lo de menos. Gracias. Ok, pues de nuevo muchas gracias por hacer el tiempo, el espacio de estar por acá. A todos los que ya llegaron a esta parte del episodio, definitivamente quiere decir que te gustó. Entonces, por favor, ahora sí ayúdame con tu like, suscribiéndote, activando la campanita, compartiéndolo donde sea que puedas hacerlo. Se agradece de todo corazón. Sin más por este episodio, nos vemos el siguiente lunes con un gran invitado también. Y el jueves con un contenido musical que seguramente también te va a gustar, te va a llamar la atención. Así que nos vemos. Chao.